Bueno, una vez más damos la bienvenida a todos y abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1. La última vez nos quedamos en el versículo 12 y vamos a seguir continuando. Y pues voy a hacer la bendición antes de leer la Escritura. Como sabemos, hay bendiciones para leer la Torá, los profetas y los escritos, y rabínicamente pues también se hizo una oración para la Escritura en general. Y es así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet besora Yeshua le'amo Israel uleko ha'amim al yadei Bnei Yeshua HaMashiach Adoneinu. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que dio su Torá de verdad y las buenas nuevas de salvación a Israel y a todos los pueblos de las naciones, y a través de su Hijo Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Amén. Bueno, familia, un poquito de prefacio. Estábamos en el capítulo 1 del libro de 1 de Corintios. Y hablábamos un poquito en el versículo 10 del capítulo 1. Dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he oído e informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Y hablábamos de que aquí en esta ciudad de Corintio había mucha división. Incluso había unos que decían que eran de Kefa, que eran de Pedro, otros que eran de Rab Shaul, otros que eran de Pablo, y empezaba a haber división entre la Kehilat, entre la comunidad de Corintios. Entonces Rab Shaul menciona a esta persona, a esta mujer Cloe, que investigando un poquito este personaje, era una Ger Sadik, era una extranjera, no era judía, pero era una extranjera que se había acercado al pacto de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que apoyaba mucho a la comunidad, especialmente a Pablo. Le apoyaba en sus viajes financieramente, le aportaba. Y cuando dicen los de Cloe, se refiere a que esta mujer tenía siervos. En ese tiempo, algo que repasamos la semana pasada es que en ese tiempo en Corinto había esclavitud. Incluso hablábamos que por cada ciudadano había 2 esclavos. Entonces imagínense el estatus de vida que había en ese tiempo. Era algo oprimente. En ese tiempo eras ciudadano, eras libre o eras esclavo y no tenías ni voz ni voto. Incluso Rab Shaul o Pablo tuvo que hacer una cláusula de decir: ¿saben qué? Aquellos que tienen esclavos no pueden abusar de ellos. Y esto, hermanos, es referente a cómo se guardaba la Torah en esos tiempos. En Grecia, el ciudadano, el libre, ejercía poder sobre su esclavo, incluso le podía quitar la vida y no había ninguna demanda, porque el esclavo era una propiedad, era como algo que podías tomar y destruirlo. Incluso en la comunidad griega, hermanos, para aumentar ¿qué se puede decir? La emoción del teatro, usaban ellos máscaras, y cuando un personaje tenía que morir le cambiaban la máscara al actor y se la ponían a un esclavo y le daban muerte verdadera para que se viera tan real la muerte. Entonces a ese nivel de respeto había por la vida de los esclavos. Y aún Rab Shaul tuvo que entrar, o Pablo tuvo que entrar y decir: ¿saben qué, hermanos? Aquellos que tengan esclavos, ustedes no los pueden tratar de esa manera. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice, la instrucción que Dios nos dio a través del profeta Moisés, dice que si tú tienes un esclavo y por algún golpe mal dado que tú le des, si tú le afectas su vista o lo dejas, qué sé yo, sin pierna o sin caminar, por ese daño tú lo tienes que dejar libre. Incluso si a un siervo o a una sierva tuya tú les haces algún daño físico o se lastiman incluso en tu casa, por ese daño físico tú los tienes que dejar libre. Entonces la ley de Dios implementaba aún justicia para el esclavo. Y en la cultura griega no había ese respeto o esa justicia para el esclavo. No había en sí justicia. Entonces aquí cuando habla de los de Cloe, habla que eran siervos de esta mujer, que obviamente a través de los historiadores se cree que era una mujer de dinero. Era una Ger Sadik, no era una judía, era una extranjera que había entrado al pacto. Y sus siervos, en cierta manera, el comentarista judío mesiánico dice que Cloe se cansó tanto de las divisiones en la Kehilat que dijo: yo ya no voy a ir a la Kehilat.
están peleándose unos de Kefa, otros de Rab Shaul, otros que del Mesías, y hay mucho argumento. Yo mejor me quedo en mi casa y aquí estudio. E incluso los comentaristas dicen que como era una mujer adinerada, ella pagaba a rabinos que vinieran a su casa a enseñarle. En sí no tenía que ir a la sinagoga, tenía quien viniera y le enseñara a ella. Entonces, pero sus siervos van y le dicen, ¿sabes qué, Rab Shaul? ¿Sabes qué, Pablo? Hay algo pasando en Corintio y se está dividiendo la Kehilat, se está dividiendo la comunidad. Y aquí Rab Shaul les dice, me han comunicado los de Cloé. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Rab Shaul, o de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Kefa, o Pedro, y yo de Mashiach, o el Mesías. ¿Acaso está dividido el Mesías? ¿Fue crucificado o ejecutado Rab Shaul o Pablo por vosotros? ¿O fuisteis sumergidos en el nombre de Rab Shaul? Y aquí, hermanos, había una contienda muy fuerte. Apolos fue uno de los estudiantes de Rab Shaul o de Pablo que quedó después de él, y él lo dejó como maestro, una persona estudiada, y fue el sucesor de Rab Shaul o de Pablo. Y si vamos a Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, del 24 al 28, si alguien lo pudiera leer. Hechos 18, del 24 al 28. Amén. Adelante. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Adonai. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieron, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el Mesías. Entonces, era un judío, hermanos, de acuerdo a la escritura. Muchos comentaristas, unos dicen que él pudo haber sido un greco judío, ya sea de madre judía y de padre griego. Hablábamos de esta situación que muchos griegos les llamaba la atención las judías, porque eran mujeres muy fuertes, eran mujeres muy sanas, daban hijos sanos, por ende porque guardaban las leyes dietéticas. Entonces el griego era muy atraído a la judía, y si la podía comprar como esclava después la hacía su mujer, y se creó este tipo de ciudadanía que eran greco-judíos, y estos eran uno de los personajes que habitaban dentro de la comunidad, que en sí se les reconocía como judíos, pero al tener un padre judío un padre griego y una madre judía, ellos tenían que estudiar las escrituras, porque rabínicamente no eran aceptados como judíos, porque aún desde ese tiempo ya se aplicaba la norma de que madre judía, el niño es judío. Entonces entraba toda la jurisdicción de qué se clasificaba esta persona, y por ende era greco-judía. Y la escritura nos dice que él sabía de la palabra, y él entraba a las sinagogas y usando la Torá, usando los 5 libros de Moisés, él enseñaba incluso de Yeshua. Pero a Priscila y Aquiles lo hacen a un lado y le dicen, ¿sabes qué? Tu dinámica tiene que cambiar un poquito, cálmate, bájale un poquito, no seas tan agresivo. Y lo empiezan a instruir. Era un buen maestro y un sucesor que quedó en el lugar de Rab Shaul en Grecia. Y tenía un gran conocimiento, hablando de Apolos. Hablando de Kefa, pues entendemos que era un emisario de los judíos. Si vamos a Gálatas, si alguien pudiera leer Gálatas, capítulo 2. Y Apolos, hermanos, tenía una mentalidad un poquito diferente. Apolos podía entender un poquito más a los Ger Sadik. Ger quiere decir extranjero, Sadik, justificado. Ger Sadik entendemos que son aquellos que no eran judíos de sangre, pero era gente que venían al Dios de Israel y decían, tu Dios es el verdadero Dios. Eso no cambiaba su nacionalidad, eso no cambiaba su cultura. Solo eran extranjeros de las naciones que entendían que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el Dios verdadero. Y ustedes y nosotros somos Ger Sadik. Ustedes y yo somos mexicanos que hemos entendido que el Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Eso no nos convierte en judíos. No crea una crisis de identidad. Somos quien somos, pero hemos creído en el Dios verdadero. Entonces, Apolos, hermanos, podía tener una identificación con los Ger Sadik porque él era, en sí, tenía su ciudadanía o su herencia griega por su padre, pero también tenía la enseñanza judía por su madre. Y él podía entender a veces las dificultades que surgían al ser una persona de vivir en una sociedad completamente pagana bajo la costumbre de una instrucción santa, como lo es la Torá. Y Kefa era el otro extremo. Kefa era un judío no tan estudiado, pero conocía la Torá, conocía el hebreo, conocía al pueblo judío y sabía cómo hablarles. Desafortunadamente era un poquito áspero para hablar. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2 del 11 al 16? Gálatas 2 del 11 al 16. Además, cuando Kefa vino a Antioquía, yo me opuse a él públicamente, porque estaba claramente equivocado, y debido a que antes de la llegada de ciertas personas de la comunidad dirigida por Jacob, había estado comiendo con los gentiles creyentes, pero cuando vinieron se apartó y se retiró, porque le temía a la facción que favorecía a circuncidar a los creyentes gentiles. Y los otros creyentes judíos se volvieron hipócritas juntamente con él, de manera que incluso Nava fue llevado por el mal camino por causa de la hipocresía de ellos. Pero cuando yo vi que no andaban realmente manteniéndose en la línea de la verdad, de las buenas nuevas, le dije a Kefa, delante de todo el mundo: si tú que eres un judío vives como un goy y no como un judío, ¿por qué estás obligando a los goy a vivir como los judíos? Aquí, hermanos, se ponía una problemática. Kefa, Pedro, quería estar bien con los dirigentes de las sinagogas. Entonces, cuando él tenía que quedar bien con los dirigentes de las sinagogas, hacía los Ger Sadik a un lado y quedaba bien con ellos. Y después, cuando estaba con ellos, decía: no, realmente no ando con ellos, nomás le estoy enseñando. Y se empieza a crear una hipocresía, donde llega el punto donde Rav Shaul lo exhorta y dice: no andes jugando, ellos también son bienvenidos. Incluso me gusta el hecho de que empieza a crear un tipo de problema aquí, porque incluso la versión dice que los hacen judaizar. Y aquí había una situación y un problema, porque realmente lo que estaba pasando, hermanos, es que Rav Shaul estaba exhortando a Pedro, porque Pedro lo que estaba haciendo es que quería que ellos quedaran bien ante los rabinos, no necesariamente bien ante la Torá. Y esto nosotros ya lo hemos explicado. Cuando la Escritura habla de judaizar, habla de tomar costumbres judías. Y nosotros como judíos mesiánicos entendemos que una cosa es la Torá, la ley de Dios, la instrucción de Dios, y otra cosa son las costumbres y la ley rabínica. Entonces aquí había un dilema, porque para Pedro o Kefa poder estar bien ante los rabinos y ante los líderes judíos, les decía a los de las naciones: ustedes tienen que guardar también las leyes rabínicas, y lo tienen que hacer. Entonces para ellos era un poquito difícil entrar a todo esto. Entonces, algo que completamente Rav Shaul estaba de acuerdo, porque Rav Shaul decía: no, las leyes rabínicas son hechas por hombre, son costumbres bonitas que nos guían a ser mejores personas, pero no son la ley del Señor, no es la instrucción directamente dada por el Señor. Y un gran ejemplo de esto es, por ejemplo, Torah es guardar Shabbat. La Escritura nos dice que tenemos que guardar Shabbat, que el séptimo día es el día de reposo. Y los rabinos instituyeron que para marcar este día hacemos Kabbalat Shabbat, recibimos Shabbat, encendemos 2 velas, bendecimos el pan, bendecimos el vino, hacemos la liturgia. Eso, hermanos, es tradición, eso es halajá, es ley rabínica. Y eso, hermanos, es opcional, usted lo puede hacer. Nosotros como movimiento mesiánico lo practicamos porque nos gusta, porque se nos hace algo bonito, mas nunca lo implementamos como autoridad, porque es tradición. Y aquí había este problema con Kefa, que como él no era educado y no sabía traer división entre lo que era puesto por el hombre y por lo puesto por Dios, entró una confusión y empezó a crear hipocresía, que quería quedar bien con los rabinos, pero luego quería quedar bien también con los Ger Sadik, con los que todavía no conocían aún la ley rabínica.
Entonces aquí estamos viendo diferentes personajes que se están surgiendo en la Kehilat, en la comunidad, y empiezan a crear problemas. Y unos dicen, pues yo soy de Kefa, yo soy de Pedro, yo soy de Rab Shaul, yo soy de Pablo. Y ya me impresiona porque llega a decir aquí el escrito, unos ya dicen, pues yo soy del Mesías. No entender ya ni de él ni de el otro, yo me quedo mejor con el mero mero, ¿verdad? Para que entiendan un poquito la dinámica, hermanos, de lo que estaba pasando en la comunidad de Corintios. Empezó a haber mucha división. Y algo que recalcaba la semana pasada, cuando no hay amor, lo primero que va a surgir es división. Si no hay amor, hay división. Y algo que le faltaba a esta Kehilat era el amor. Y por ende empezaba la división. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando no hay amor? Inmediatamente hay división. Y por eso me encanta el título que me gusta, quiero corregir mis palabras, no me encanta, me gusta el título de esta enseñanza porque es Corintios, un mensaje rabínico. Aquí Rab Shaul empieza a desbordarse en toda su manera rabínica sobre este pueblo porque los empieza a instruir. Lo más importante es el amor el uno para el otro y el amor hacia el Señor. Vamos a seguir adelante con el versículo 14. Dice, doy gracias a Hashem de que a ninguno de vosotros he sumergido, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste sumergidos en mi nombre. También sumergí a la familia de Estefanes. De los demás, no sé si he sumergido a algún otro, pues no me envió Mashiach o el Mesías a sumergir, sino a predicar el Besorá, el mensaje de buenas nuevas, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vano el madero del Mesías. Hermanos, aquí cuando está hablando de que no fueron sumergidos en mi nombre, y esto también a veces no se entiende por falta del entendimiento de la cultura. Cuando usted era sumergido, y de esto ya hemos hablado en estudios anteriores, el sumergirse en agua no fue algo que inventó el cristianismo. No, se conoce generalmente como el bautismo, pero en la cultura hebrea, en la cultura bíblica, el sumergirse siempre ha existido como el término mikveh. Mikveh quiere decir un cuerpo de agua, puede ser el océano, puede ser una pila, un estanque, y tevilá, en sí el término tevilá en hebreo es sumergirse completamente. Y la Torá instruye al pueblo a hacer esto varias veces. Cuando llegaban en contacto con algún muerto eran considerados inmundos y tenían que sumergirse en aguas. La mujer en su ciclo, después de terminarlo, tenía que sumergirse en las aguas para purificarse. Ciertas personas quedaban inmundas por ciertos rituales, los sacerdotes a veces quedaban inmundos de igual manera, tenían que sumergirse. Entonces el sumergirse, hermano, era algo que se hacía en la vida cotidiana. Incluso en el judaísmo llegó al punto donde, como simboliza el renacer, en el judaísmo se hace varias veces. Se hace antes de que cuando un niño o una niña, o ya en este caso jóvenes o jovencitas, antes de dar su paso de fe en el bar mitzvah o bat mitzvah, donde ellos declaran, yo ya no dependo espiritualmente de mis padres, yo ahora tomo las riendas de mi vida espiritual. Antes de hacer bar o bat mitzvah, que quiere decir hijo o hija del mandamiento, ellos se sumergen porque es un volver a nacer. Antes de casarte te sumerges porque estás entrando a una nueva vida en matrimonio. Cuando te gradúas de la yeshiva, de la escuela rabínica, te sumerges. En cualquier acto, hermanos, de nuestra vida que marque un punto importante, uno puede participar del sumergirse. ¿Por qué? Porque tipifica el volver a nacer. ¿Qué pasa cuando Yeshua empieza a hablar con Nicodemo? Nicodemo realmente estaba hablando de hacer tevilá. Dice, ¿qué otro tevilá tengo que hacer? Yo ya llegué al nivel más alto en todo Israel, soy líder en el Senadrín, ya llegué a la mejor etapa de mi vida y ahora, ¿qué otro nacimiento tengo que hacer? ¿Qué otro volver a nacer tengo que hacer? Y Yeshua le contesta, es que él literalmente ya le dice, ahora que me tengo que meter al vientre de mi madre y volver a nacer. Y Yeshua, no estoy hablando de eso. Tienes que volver a nacer en el Espíritu. Entonces, hermanos, era muy cotidiano que bajo la instrucción del rabino que tú te sumergieras, tú seguías a ese rabino.
Y si tú ibas a seguir otro rabino, tú después te sumergías bajo su autoridad y después lo seguías a él. Era por eso que había discípulos de Yohanan o discípulos de Juan, porque él los sumergía. Entonces ya eran discípulos de Juan. Entonces aquí había una confusión y Rav Shaul dice, miren, yo no vine a sumergir a gente. ¿Acaso por ahí sumergí a Gallo y sumergí también a este? Y creo que la familia también de Gallo. Pero ese no es el hecho. ¿Por qué? Porque ya había hasta divisiones, familia. A mí me sumergió el Moré Israel. No, pues a mí me sumergió el rabino Barney. Y ya empezaban a ver este tipo de divisiones y Rav Shaul dice, yo no vine a sumergir, ese no es el enfoque. El enfoque es de que sean uno. Y me gusta, perdón, no quiero usar esa palabra, en el versículo 15, si seguimos leyendo, para que ninguno diga, fuiste sumergidos en mi nombre. Esto no quiere decir, familia, que eran sumergidos en el nombre de Rav Shaul. En la lingüística hebrea, y por eso me gusta mucho la versión hebraica del Nuevo Testamento, la palabra en hebreo Shem es nombre, y viene de la raíz de la palabra autoridad. En sí tu nombre es tu autoridad. ¿Qué hace uno cuando oye el nombre de uno? Inmediatamente voltea. Es con lo que captan tu autoridad. Cuando una persona o cuando un oficial va a parar a alguien, no le dice, para en la sección 364 del artículo 3, que dice que no te puedes pasar un alto. Dice, alto en el nombre de la ley. Entonces, ¿cuál es el nombre de la ley? La autoridad que conlleva la ley nacional. Entonces aquí Rav Shaul, mucha gente, incluso hermano, ha llegado a la conclusión en decir que unos se bautizaban en el nombre de Rav Shaul. No, era su autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender ¿cómo se puede decir? La cultura de aquel tiempo, que si tú te sumergías bajo la guianza de un rabino, tú pertenecías a su casa de estudio o a su guianza espiritual. Entonces 15 dice, para que ninguno diga que fuiste sumergidos en mi nombre. También sumergí a los de familia de Estefanas. De los demás no sé si he sumergido algún otro. Pues no me envió Mesías a sumergir, sino a predicar el Besorá, el mensaje de las buenas nuevas. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vano el madero del Mesías. ¿Por qué tiene que aclarar esto, Rav Shaul? No en sabiduría, ¿cómo dice? No en sabiduría de palabras. Porque el griego, hermanos, estaba hambriento por sabiduría. El griego quería saber, quería conocer filosofía, quería saber misterios, ciencias. Y Rav Shaul dice, no es por conocimiento de palabras. Dice, sino que realmente para que no se haga vano el madero del Mesías. Y realmente, hermanos, cuando habla del madero del Mesías es el mensaje que nos viene dando la Torá o los 5 libros de Moisés desde el primer libro, que es Génesis. Desde el día en que Adonai le promete a la mujer, le dicen, el fruto de tu vientre va a herir a hablando de Hasatán, el adversario, en la cabeza, y él le va a herir en el calcañar. Ya desde ahí, hermanos, estaba hablando del Mesías. Cada vez que se presentaba el Melech Adonai, el ángel de Adonai, y hacía una presentación en la Torá o en el Antiguo Testamento, ahí ya se estaba manifestando la persona del Mesías. Incluso se ha enseñado a mí me asombró mucho cuando yo leí esto la primera vez. Leí yo la referencia talmúdica del libro de Génesis donde se dice, y sea la luz, y fue la luz. Cuando realmente todavía no existía ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Entonces los rabinos dicen, entonces, ¿de qué luz está hablando? Y ahí los rabinos dicen, es que ahí salió a relucir el Mesías. Se presentó en todo el acto de la creación. Porque Él siempre ha existido. Existe y va a existir porque Él es eterno. Él siempre ha estado ahí. Pero qué impresionante que ahí ya desde ahí nos empieza a hablar de Mashiach, de Yeshua. Qué impresionante, ¿no? Y no con sabiduría de palabras, obviamente esto, no en vanas filosofías, sino realmente en lo que es la palabra del Señor. Y cuando se habla, hermanos, del madero o del mensaje del madero, nosotros no usamos el término cruz.
Incluso, hermanos, esto ha creado a veces muchas controversias, pero nosotros realmente no creemos que Él murió en una cruz, como se enseña cotidianamente. ¿Por qué? Porque la cruz es la cruz de Tamuz, y ningún judío va a permitir ser clavado de una manera pagana. Incluso haciendo investigaciones se cree que era crucificado porque se cruzaban las manos y se cruzaban los pies para que la persona fuera clavada en esa estaca de ejecución o en ese madero. Vaya, pero sí había muertes de cruz, no lo estamos negando, sí los había, pero los judíos que estaban bajo el imperio romano o greco-romano no permitían morir de esta manera por la unión que había al paganismo, porque es la cruz de Tamuz. Entonces ellos decían, bueno, si voy a ser ejecutado está bien, pero no lo quiero hacer de la manera pagana. Entonces se les ejecutaba en un madero o en un árbol, como dice la Escritura. Versículo 18. Dice, porque el mensaje o la palabra del madero es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Elohim, es poder de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque la cultura greco-romana estaba basada completamente en inteligencia, en lo que tú conocías, en lo que tú podías investigar, en las filosofías que tú podías encontrar o enseñar. Todo era en base, era una cultura muy humanista. Todo era del yo. El cuerpo tenía que ser perfecto, la mente tenía que ser brillante. Todo hablaba del ser humano y no había un enfoque en cuestión a pedirle ayuda o depender en cierta manera de un poder alto. Incluso, hermanos, los griegos, la mentalidad griega de su religión es que los dioses estaban ahí para darles lata. Ellos estaban ahí para hacer favores, para ayudarles de vez en cuando y a veces hasta para molestarlos. Esa es la mentalidad griega de sus dioses. Querían un favor, iban y le ofrecían una ofrenda a tal dios, y de repente otro dios se enojaba con él porque había ido con otro dios y luego tenías que ir. Era todo una dinámica muy extraña. Cuando realmente aquí, hermanos, era una teoría completamente diferente, porque el mensaje del madero era creer completamente que Adonai envió a su Hijo y que tu dependencia de tu salvación, de tu libertad, de tu beneficio es a través de la sangre de este Cordero perfecto, y que solo hay un camino al Padre, a Adonai, que es Yeshua, y que no es por tus fuerzas, sino por la mera emuná, la palabra para fe en hebreo. Y basada en esa emuná, tú tienes un directo contacto con Adonai, con el Dios de los dioses. Entonces, para los griegos esto era completamente foráneo. ¿Cómo que Él me va a hacer el favor? ¿O cómo que nomás creer en este hombre me va a dar el beneficio? ¿A quién más le tengo que pagar? ¿Qué ofrendas tengo que dar? ¿Qué más tengo que saber? Cuando no era así. Incluso también la ciudadanía y la cultura de Grecia era muy diferente. Los ciudadanos, había ciudadanos de primera clase y de segunda, y después los esclavos, los que no eran nada, y no había igualdad para toda la gente. Cuando en el judaísmo, o como enseña la palabra, hay justicia para todos. Incluso llegamos a ver hasta en el Brit Hadashah donde dice, ya no hay judío ni griego. O sea, ya todos ante Adonai son uno. A través de su Hijo son un pueblo. La pared es quitada. Son un pueblo delante del Señor. Y para el griego, hermanos, abrazar esto era completamente inaceptable. Porque tú llegabas a fiestas donde tú te sentabas y los siervos te servían. Y incluso hubo un problema en la misma comunidad de Corintios, en donde en la comunidad decían, oh no, tú eres esclavo, tú tienes que servir el Pesaj, el Seder. Tú no puedes sentarte a tomar la cena de Pascua con nosotros. Y los creyentes que eran esclavos, pues tenían que servir. Y Rav Shaul dice, no hagan diferencia, aquí todos son un pueblo. Pero la dificultad que tenía esta gente, hermanos, para abrazar el hecho de que ya todos eran igual delante del Señor, causaba en ellos un shock cultural, mental. Para ellos no había igualdad, había gente buena o gente mejor y gente no tan mejor. Cuando realmente el mensaje del madero era, porque de tal manera amó Hashem a los ricos, a los inteligentes, a los bonitos,
Ahí yo creo que yo ya me hubiera perdido de la salvación. No, dice, porque de tal manera amó Hashem al mundo, que dio su Hijo unigénito, y todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este mensaje de igualdad, hermanos, y de bendición plural, para los griegos era algo completamente locura. Por eso Rab Shaul usa estas palabras. Porque el mensaje del madero es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Elohim. Los que se salvan entienden que el mensaje de la Torá, que anuncia el Mesías sufrido y azotado por nuestros pecados, esos son, cuando habla de los que se salvan, son aquellos que entienden que hay un mensaje de salvación, que desde el libro de Génesis hay un mensaje de que la serpiente va a ser aplastada. Que cada vez que ese sumo sacerdote tomaba aquel cordero y lo tenía que degollar, hermanos, había un mensaje de redención. Un día no va a ser más necesaria la sangre de tantos animales. Va a venir un cordero perfecto, los va a redimir y los va a hacer entrar hasta la misma presencia de Adonai. Una y otra vez en la Torá se nos habla de un Mesías. Por eso les invito a que sigamos, hermano, viniendo los sábados al estudio de Mesías revelado, porque estamos entendiendo cómo la misma Torá brinca y salta con el mensaje del Mesías. E incluso, hermanos, nosotros para poder entender realmente el personaje del Mesías, no deberíamos de ir al Nuevo Testamento. Porque ya el Nuevo Testamento es un testimonio vívido de él. Pero si queremos entender la profundidad y realmente el poder del Mesías, vamos a los profetas, vamos a los escritos de la Torá. Ahí está el Mesías también. Y hermanos, obviamente está en nuestro conocimiento también. Cuando nosotros llegamos a entender el mensaje del madero, entendemos el conocimiento y la voluntad de Hashem. Qué impresionante, hermanos, que a través del Mesías, que es la puerta, que es el camino al Padre, nosotros llegamos al entendimiento de las cosas superiores de la vida. Entramos a conocer los misterios y las potencias de nuestro Señor, a reconocer que Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Ahí llegamos a conocer la voluntad del Señor. Aquí puse nuestro conocimiento y sabiduría es el reconocimiento de que la Torá es la palabra del Señor y que ella nos anuncia un Mesías. Vamos a seguir al versículo 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Hashem la sabiduría del mundo? 21. Pues ya que en la sabiduría de Hashem, el mundo no conoció a Hashem mediante la sabiduría. Y aquí quiero hacer una cláusula, hermanos. El hombre no conoció a Hashem por medio de la sabiduría humana. Si entendemos este versículo y lo desglosamos, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Hashem, o sea, porque Hashem es infinito en sabiduría, el mundo no conoció a Hashem mediante la sabiduría, y ahí quiero agregarle humana. Porque Hashem era sabio, no le permitió al hombre conocerlo en su sabiduría terrenal, o fisiológica, o como los griegos lo querían poner. Agradó a Hashem salvar a los creyentes por la locura de anunciar las buenas nuevas. ¿Sabes qué? Tú no eres nada. Tú no puedes hacer absolutamente nada por ti mismo. Puedes hacer y traer miles de ofrendas y miles de holocaustos, pero nada de eso va a redimir tu alma. Lo que sí va a redimir tu alma va a ser que tú encuentres al Mesías, lo confieses como tu Salvador y lo consideres el camino al Padre. Eso es lo que te va a salvar. Y para muchos hermanos, y para muchos hasta el día de hoy, sigue siendo locura. Pero para otros viene a ser salvación. No fue por filosofías huecas o esfuerzos humanos, sino por el mensaje de Shuvah. ¿Y qué quiere decir Shuvah? Volverse al Señor. Volvernos al Dios verdadero. Fue realmente, hermanos, el mensaje de volvernos a Dios
el que nos dio el entendimiento de lo que es la salvación. A mí algo que me impresiona mucho es de que en sí, hermanos, se usa muy mal este término y lo tengo que corregir incluso en algunos de ustedes que lo he oído, que lo han dicho. Los judíos no se convierten. Aquellos judíos que nacieron en el judaísmo, cuando entienden quién es Yeshua, ellos no se convierten. Ellos llegan al entendimiento de que Yeshua es el Mesías. Nosotros nos convertimos porque nosotros no éramos pueblo. Ellos llegan al entendimiento de su Mesías. Nosotros sí nos convertimos. Los de las naciones nos convertimos. Y en cristianismo se dice, es que este judío se convirtió. ¿Se convirtió en qué? Él era pueblo del Señor. Él nomás llegó al entendimiento de su Mesías. Pero los extranjeros, los que estamos fuera del pacto, sí nos convertimos. Dejamos nuestra vieja manera de vivir, dejamos nuestro paganismo, nuestra carnalidad, nuestra idolatría, nuestra inmoralidad, lo dejamos a un lado por un camino de santidad, que es la Torah, que es la instrucción de Dios dada a nosotros para saber cómo vivir, cómo comer, cómo celebrar, cómo dirigir nuestras vidas. Que nadie le diga que la vida no tiene un manual de instrucciones. Aquí está. Y tiene 5 libros. Dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Este versículo, yo vi mis notas del Instituto Bíblico y me acuerdo que a mí se me enseñó que los judíos pedían milagros. Hermanos, los judíos en ese tiempo no necesariamente pedían milagros. De las señales de las que está hablando aquí Rab Shaul, es las señales mesiánicas. A ellos les importaba una cosa: ¿tú eres el Mesías? ¿Sí o no? ¿Qué le preguntó? Y esto lo vimos la semana pasada en el servicio de Shabbat. ¿Qué le preguntó su propio primo? A ver, Yeshua, ¿eres tú el que hemos estado esperando o esperamos a otro? Porque se acuerdan que había la ideología de 2 Mesías, el Mesías sufrido y el Mesías glorioso. Porque en el judaísmo hay un contraste tan grande para ellos en un Mesías que entra en un pollino y luego un Mesías que entra cabalgando en su gloria y en poder y destruyendo. Entonces dijeron, pues debe de haber 2. Uno sufrido, uno que va a ser, como dice el profeta Isaías, que no va a haber figura en su rostro de tanta violencia y varón de dolores. Pero luego habla de uno glorioso y majestuoso. No, pues debe de haber 2. Uno sufrido y uno glorioso. Pero no entienden que es el mismo. Que vino a cumplir 2 facetas. Que ya vino Yeshua a cumplir el Cordero inmolado. Y que su próxima función va a ser como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces los judíos pedían señales mesiánicas. Incluso, hermanos, por eso para muchos de nuestros hermanos judíos fue muy difícil creer en Yeshua. Aparte de tantas cosas que desafortunadamente el cristianismo ha hecho, que son tristes, para crear una piedra de tropiezo para el pueblo judío. Pero entre muchas, una de ellas es que ellos esperaban, ellos querían el Mesías glorioso que iba a venir y destruir a Roma y establecer su reino de paz. Eso es lo que ellos querían. Pero cuando Yeshua vino y murió y era humilde y lo vieron como ese cordero, pues muchos dijeron, no, este no era el que estábamos esperando. Y dice, los griegos pues piden sabiduría, es lo que ellos estaban buscando, secretos, revelaciones de diferentes ciencias. 23. Pero nosotros anunciamos al Mesías ejecutado. Para los judíos ciertamente un obstáculo. ¿Por qué, hermanos? Y no me gusta la palabra que tradució la Reina Valera, y voy a pisar algunos callos esta noche, pero tenemos que, hermanos, ser sabios y llegar a entendimiento. Nuestra versión de la Reina Valera, para los que no saben, fue traducida por 2 monjes. Entonces, mucha de su judaísmo, y desafortunadamente me atrevo a decir, se inyectó en esta versión mucho antisemitismo. Por eso me gusta ir al griego, o ya en estos casos me gusta ir mucho a la versión judía del Nuevo Testamento. Porque no es que tropezaron, hermanos, y para ellos era un obstáculo creer a veces en Yeshua. ¿Por qué? Porque no estaba trayendo el cumplimiento glorioso del Mesías. Ellos lo que querían es ser libres físicamente, que ya Roma no los oprimiera, que ellos pudieran ser físicamente libres y disfrutar de esa paz mesiánica de la cual tanto se anunciaba. Pero el Mesías tenía que venir también a cumplir su función
de ese Mesías sufrido, de morir en el madero. 23. Pero nosotros anunciamos a un Mesías ejecutado. Para los judíos ciertamente un obstáculo, un tropezadero, como dice la Reina Valera. Y para las naciones, locura. Un obstáculo para los judíos, ¿por qué? Porque esperaban a Mashiach ben David. Este era el nombre que se le daba al Mesías glorioso. Mashiach o Mesías ben David, el hijo de David. Y al sufrido se le daba el nombre Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. ¿Por qué? Por la historia de José, el hijo de Israel, porque él pasó por muchas tribulaciones antes de ser enaltecido por el Señor. Y algo, hermanos, que como Hashem pone todo en orden y hasta nos deja así como destellitos, ¿no? Por descendencia, Yeshua, para los que no saben, una persona en el idioma hebreo se llama su nombre, luego si es varón es Ben, hijo de, y luego el nombre de su padre. En este caso, digamos, hablando de Yeshua, terrenalmente Yeshua era Yeshua ben Yosef, porque su papá terrenalmente era José. Pero por linaje, Yeshua era Yeshua ben David. Yeshua, el hijo de David. Terrenalmente sufrido, pero por promesa y por profecía era el hijo de David. Por eso, familia, cuando aquel hombre empezó a clamar en aquellas calles, Yeshua ben David, ten misericordia de mí, algo se estremeció en el corazón del maestro y no le dijo Ben Yosef, le dijo Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Y eso, hermanos, tuvo que haber estremecido una parte del corazón del Mesías, en donde para y le sana. Y qué impresionante que aquí mismo, en una misma persona, estaba el sufrido y el glorioso, pero en dos facetas. Qué glorioso va a ser aquel día, hermanos, cuando nuestro Mesías pise el monte de los olivos y extienda sus preciosas manos. Y el pueblo de Israel, ese remanente, venga y digan, este fue el que nuestros padres traspasaron. Y dice que lamentarán como aquel que lamenta por un hijo único. Y ahí van a ser sus ojos abiertos. ¿Y por qué? Porque así es como el Señor quiere las cosas. Y ahí se lamentarán y verán su persona y dirían, este fue el que nuestros padres traspasaron. Y qué impresionante, hermanos, va a ser ese día que podamos con nuestros propios ojos poder contemplar la redención del pueblo de Israel. 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Mashiach, poder de Hashem y sabiduría de Hashem. Una nota personal. En Yeshua conocemos los propósitos y potencia del corazón del Padre para con nosotros. Cuando Yeshua empieza a hablar, hermanos, de que ¿qué amo le dice a sus esclavos o a sus siervos sus planes? Él no le dice a sus siervos sus planes, él nada más le dice, ve y esto, ve y limpia allá. Pero al hijo le dice, mira mi hijo, vamos a limpiar allá porque vamos a levantar un lugar. Y voy a poner esto y voy a poner el otro y voy a poner, y va a ser un lugar así, así, así. Ahora ustedes son los hijos de Adonai. Porque Hashem nos dice sus planes. Entren a mi casa, coman conmigo, celebren mis fiestas, vengan a mi sukkah, entren a mi enramada. Ahora son mis hijos y van a conocer mis planes. Estos son los planes, esto es lo que yo voy a hacer. Versículo 25. Porque lo insensato de Hashem es más sabio porque lo insensato de Hashem es más sabio que los hombres, y lo débil de Hashem es más fuerte que los hombres. Aquí Rav Shaul, hermanos, me atrevo que estaba aventando una piedrada rabínica a los griegos. No importa cuánto sabes, no importa qué tan fuerte estés, porque en ese tiempo también algo muy importante era cómo tenías tu cuerpo. Para los griegos era súper importante estar bien fortachón, y eso no es malo, hay que tener figura, ¿verdad? Hay que guardar nuestros cuerpos, pero no es lo importante. Y aquí, hermanos, Rav Shaul está haciendo eso. Realmente hasta lo más pequeño que Hashem tiene es mejor que lo que tiene el hombre. 26. Pues mirad, hermanos,
vuestra vocación, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Hashem para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Hashem para avergonzar a lo fuerte. Hashem escoge lo mínimo para glorificarse. Y esto, hermanos, este patrón de la personalidad, rabínicamente, se han clasificado hasta el día de hoy 72 atributos o 72 características de la persona de Hashem. Y una de ellas es eso, que Él usa siempre lo más insignificativo para glorificarse. Usó a una mujer estéril como Sara para dar fruto a una de las naciones más potentes de todo el país. La nación de Israel, siendo una de las naciones más pequeñas, hermanos, han traído uno de los mejores avances tecnológicos en nuestros tiempos. Para los que no saben, el hecho que usted pueda textear fue el invento de un israelí. Muchos medicamentos en nuestros tiempos fueron inventados por israelíes. Incluso la energía solar viene de Israel. Entonces, de la nación más pequeña, el Señor se ha glorificado. Si notamos, hermanos, bíblicamente, el calendario bíblico o el calendario del Señor se basa en la estrella más fuerte o en la más débil. En la luna, en la más débil. No se basa en el sol, se basa en la luna. Siempre las características de Hashem es usar lo menos para Él glorificarse. Y por ende, hermanos, así como empezó con Israel, con una nación pequeña y insignificativa, y trajo la salvación, Él igual de las naciones escogió lo que tal vez lo menos que quería la gente, pero lo tomó para Él mismo glorificarse. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Hashem, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí en una nota personal, Rav Shaul recalca la posición, porque en Hashem eso no importa. El ser judío, hermanos, pueblo o no, aquí realmente lo que estaba tratando de decir Rav Shaul es, no importa quién eres, si eres judío o no eres judío para los judíos, porque eso era muy importante, hermanos. Eso sí tenemos que entender, que así como los griegos tenían su mente en el más inteligente, el que prosperaba más, filosofía, riquezas, en cuestión a la cultura judía, el estatus era, el ser judío era bueno y el ser no judío era no ser bueno. Desafortunadamente estas dos culturas tenían estándares de lo que era bueno y de lo que era malo en cuestión a gente. Entonces Rav Shaul dice, aquí escogió Hashem de lo peorcito, de lo que nadie consideraba, para hacerse él un pueblo. Entonces nadie se jacte. Si eres o porque no eres judío, o porque eres inteligente, o filosofía, o fuerte, no importa. Lo que importa es que el Señor nos ha escogido. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Mesías, Yeshua. ¿De quién está hablando? Por Adonai, por el Padre. Mas por Adonai, pudiéramos decir, mas por Adonai estáis vosotros en Yeshua el Mesías. ¿Y por qué, hermanos? Porque de tal manera amó Adonai al mundo, que dio a su Hijo, el cual nos ha sido hecho por Hashem sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahorita vamos a desglosar esto, hermanos, y agárrense, porque está bien tremendo, bien profundo. Vamos a leerlo una vez más. Por Él, por el Padre, estáis vosotros en Yeshua el Mesías, el cual nos ha sido hecho por Hashem sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría, si alguien pudiera buscar Deuteronomio 4. Si alguien más pudiera buscar Deuteronomio 6, ahorita les doy los versículos. Deuteronomio 4, Deuteronomio 6. Alguien más, Levítico 20. Y alguien más, Salmo 111. Una vez más, para los que están escuchando en línea, Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, Levíticos 20 y Salmos 111.
Vamos a usar la palabra de Adonai para ver cómo el Señor manifiesta esas cosas. Deuteronomio 4, vamos a leer, hablando de la sabiduría, Deuteronomio 4, del 5 al 6, por favor. Amén. Adelante. Mirad, yo os he enseñado estatus y decretos, como Adonai mi Señor me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Le sigo? Del 5 al 6, perdón. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio, entendido, nación grande es esta. Wow. Aquí está Moisés diciéndole al pueblo: yo les he dado lo que Adonai me dio, guárdenlo, porque esta va a ser su sabiduría ante las naciones. Y cuando ustedes guarden estos mandamientos, ¿saben qué van a decir las naciones? ¡Wow! ¡Qué pueblo tan maravilloso que tienen a su Dios tan cercano a ellos! ¿Qué les dice cómo comer? ¿Qué les dice cómo celebrar? ¿Qué les conduce? ¿Hasta cómo van a hacer negocio? Hermano, la instrucción de Dios nos dice cómo hacer negocio. No podemos ser injustos en nuestras balanzas. Ya le hemos platicado que incluso la Torah nos dice que tú no le puedes no pagar a tu jornalero antes de que caiga el sol, al menos de que hayan quedado en un acuerdo. ¿Hasta dónde llega la justicia de Adonai que nos dice cómo hacer negocio? No abuses de tu empleado. No le cortes de su salario. A la viuda y al huérfano no le tomes prenda por crédito. ¿Hasta dónde llega, hermanos? Entonces, si queremos entender lo que aquí Rab Shaul estaba diciendo, estos Ger Sadik, por medio de Yeshua, Adonai les ha dado sabiduría. ¿Cuál es esa sabiduría? Los estatutos y los mandamientos de la palabra. Guárdenlos para que sean sabios. Nos ha justificado Deuteronomio 6, del 24 al 25. Deuteronomio 6, del 24 al 25. Quien lo tenga lo puede leer. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios, nuestro Adonai, para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor, nuestro Adonai, tal como Él nos ha mandado. Y tendremos justicia. Hermanos, yo le quiero retar algo. Guarden los mandamientos del Señor. Y aunque este mundo sea injusto, a la hora de la hora, Adonai va a salir y va a dar la cara por usted. Y su justicia va a brillar más fuerte que el sol. Yo le exhorto, hermanos, a que usted sea celoso por los mandamientos del Señor. Y el día que alguien le diga: es que te estás judaizando, es que te estás... ¿Sabes qué? No, yo estoy guardando los mandamientos del Señor. Y uno de mis siempre con lo que yo en cierta manera me opongo cuando la gente me dice: ¿por qué guardas la ley mosaica o por qué guardas la Torah? Yo nada más les pregunto una cosa: dime qué pecado estoy cometiendo y paro de guardar Torah ahorita. No hay ley en contra de la Torah. ¿Qué ley hay en contra de la Torah? No mates, no robes, no mientas, haz derecho tus negocios, guarda Shabbat, guarda las fiestas, ve por la viuda, ve por el huérfano, cuando te tocan y te piden pan, da más de lo que, y aun cuando tengas debes de dar, y no, dice la Torah, no cierres tu mano con el extranjero, ábrela, porque tú un día fuiste extranjero en Egipto. Cuando vayas y cortes de tu grano, deja una porción para aquel que va pasando y tiene hambre. ¿Hasta dónde llega, hermanos? La Torah nos dice, y ya tal vez esto no lo podemos aplicar literalmente, pero sí se puede aplicar en otras cosas. La Torah dice: cuando quieras tomar los blanquillos de una ave, espanta a la madre, para que no se frustre y vea que estás tomando los huevos. De eso nos habla, hermanos, aún del abuso de animales.
Como guardadores de Torah, hermanos, estamos obligados a no abusar de animales. Entiendo, una cosa es defenderte. Si el animal viene contra ti, te tienes que defender. Pero hermanos, pobre de nosotros que levantemos nuestra mano contra un animal en abuso. Cuidado. Nosotros fuimos puestos en esta tierra para ser mayordomos de la creación. Y también ahí podemos tocar el tema de ser gente ecológica. En nuestro deber como guardadores de Torah, hermanos, guardadores de Torah, ser buenos mayordomos del agua que usamos en nuestro hogar, de la energía, de no tirar basura por la ventana. A esto nos ha llamado el Señor. Nuestro llamado es nuestra tarea. Por eso, hermanos, si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, usted se va a rodear de justicia. Y sí, el malo se puede levantar y el malo puede prosperar, pero cuando llegue la hora, créame que el escudo del Señor va a salir delante de usted. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel se mantuvo firme en la Torah, no comió ofrecido a ídolos. Y cuando llegó la prueba de que póstrate o te echamos al fuego, Daniel dijo, no me postraré ante ninguna imagen. Pues te vamos a echar al horno. Ahí Daniel puede haber dicho, ¿dónde estás, Adonai? Yo estoy guardando tus mandamientos. Pero él cayó. Y cuando lo echaron al horno, dice que el rey se quedó perplejo al no ver que ni aún sus cabellos se consumían. Y aquí hay un cuarto en medio de ellos. ¿Quién es ese varón? Yeshua. Ahí estaba Yeshua con Daniel. El día, hermanos, que usted vaya a ser arrojado en el horno de este mundo, cuando usted vaya a ser puesto en la pura línea por guardar o no guardar los mandamientos del Señor, yo le exhorto en el nombre de Yeshua que usted tome la postura de decir, yo me paro en la roca, yo guardo los mandamientos del Señor. Y aun cuando usted sea arrojado al fuego, ahí va a estar Yeshua a su lado. Y no va a haber fuego que lo consuma, no va a haber agua que lo ahogue, no va a haber ningún ejército que se pueda levantar contra usted, porque Adonai pondrá justicia a su alrededor. Y yo no sé, hermano, pero yo prefiero creerle a Adonai primeramente que a cualquier hombre. Y si Él me ha dicho que yo guarde su instrucción, yo la voy a guardar sobre todas las cosas. Aunque me digan que soy judaizante, aunque me digan que estoy guardando la ley de Moisés, yo sé que es la ley del Señor. Yo sé que son los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Levíticos capítulo 20, versículo 7? Levíticos 27, quien lo tenga lo puede leer. Conságrense a mí y sean santos, porque yo soy el Señor, su Adonai. Conságrense en mí y sean santos. Qué impresionante, hermanos, ha de haber sido llegar a la misma presencia del sumo sacerdote. Y eso que era un hombre como usted y como yo. Pero en su frente tenía santidad a Adonai. Y sobre sus hombros la carga del pueblo. Y sobre su pecho estas piedras que brillaban cuando el Señor hablaba. Y sobre sus pies esas campanitas que sonaban. Cada una de sus prendas gritaba Yeshua una y otra vez. Es por eso, hermanos, que la mitra, aquella cobertura que caía sobre la cabeza del sumo sacerdote, representaba la santidad de Adonai. Y cuando la Escritura nos dice que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes, hay algo que representa esa santidad. Nosotros somos llamados a ser santos y a ser apartados para Él. Ya cubrimos sabiduría, justificación y santificación, redención. Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, capítulo 9. Versículo 9, perdón. Amén. Adelante. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo, Kadosh y temible es su nombre. Amén. Qué impresionante, hermanos. 111, 9, lo voy a leer de nuevo. Dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Hermanos, cuando leí este salmo, dije, algo más tiene que haber en este salmo. Y me acuerdo que fui a la rendición de los comentarios rabínicos del libro de los Salmos. Y cuando dice, redención ha enviado a su pueblo, los rabinos dicen, aquí está hablando de Israel. Israel va a enviar al Mesías, pero para las naciones, pero para siempre ha ordenado su pacto.
Los rabinos enseñan, a Israel le dará el Mesías y a las naciones les va a establecer su pacto. Qué impresionante. Porque, hermanos, nosotros realmente, más que, obviamente, ocupábamos redención porque éramos pecadores, pero primero teníamos que saber por qué éramos pecadores. ¿Y qué dice la Escritura? Que el pecado de infracción de la Torá. Entonces, ¿cómo íbamos a saber que éramos pecadores conociendo la Torá? Rab Shaul dijo, porque les es un espejo. Cuando en ella se ven sus manchas. Y por ende, el que ve la Torá de Adonai y no la guarda, es como aquel que ve su aspecto y se va y se olvida. Y sale con su cara toda manchada. Pero el que medita en la perfecta Torá de Adonai, es como aquel hombre que pone atención y se lava su cara y se pone ungüento y se peina y sale presentable. Así nosotros, hermanos, cuando empezamos a estudiar la Torá y nos metemos en ella, el Señor nos empieza a quitar esas manchas. Nos empieza a peinar, nos empieza a poner gel y hasta perfumados salimos de ahí. Y podemos salir, hermanos. Y algo que a mí me impacta mucho de una de las oraciones del Sidur, y siempre lo uso en mis oraciones, es: Señor, pon tu Torá en mi corazón para no caer en vergüenza ante el hombre y no pecar contra ti. Porque cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, nunca vamos a caer en vergüenza. Porque estamos haciendo lo correcto. Y ante Hashem no vamos a pecar. Claro, hermanos, somos seres humanos, vamos a fallar. Pero si guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón, el día que nuestra inclinación mala quiera actuar, inmediatamente, no. Porque he guardado la palabra del Señor en mi corazón. Aquí entendemos que Adonai nos da a Yeshua, nos hace sus hijos, su pueblo. Y a través de Yeshua tenemos su instrucción, que es su Torah. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ya para cerrar, si alguien puede leer Jeremías capítulo 9. Aquí Rab Shaul vuelve a decir, no es por su mentalidad, no es por su nobleza, ni por su sabiduría. El que se va a glorificar aquí va a ser porque se glorifique en Adonai. Jeremías capítulo 9, del 23 al 24. Amén. Adelante. Así dijo Hashem: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Hashem, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y qué precioso, hermanos, que Yeshua, cuando Yeshua dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si nosotros genuinamente, hermanos, buscamos la voluntad de Hashem, vamos a guardar su Torah. No, y algo, hermanos, que quiero compartir con ustedes, que es un punto que siempre me gusta aclarar. Mucha gente allá afuera cree que nosotros como judíos mesiánicos guardamos la Torah para ser salvos. No es así. Lo único que nos salva es la sangre de Yeshua, que nos limpia y nos redime de todo pecado. Pero ¿qué es aquello que nos santifica? Su palabra, su instrucción. Y por ende, hermanos, cuando nosotros somos redimidos de nuestra culpa, lo menos que queremos hacer es ofender a nuestro Padre. Y es por eso que tuvo que venir su Hijo a enseñarnos cómo dirigir nuestras vidas. Nos dio su Torah, nos dio su instrucción. Que seamos el pueblo, hermanos, que día tras día busque realmente y se afane y se involucre en escudriñar las palabras de Dios, para no caer en vergüenza delante del hombre y no pecar contra Hashem. Vamos a orar, hermanos.